Y una vez más vamos a analizar la situación que se está viviendo dentro del gobierno regional de Los Lagos. Bien sabemos, está el caso de los traspasos a las fundaciones, tema que está siendo investigado por el Ministerio Público y donde hay 2 personas detenidas, incluso una en prisión preventiva. Pero hay otra arista y que tiene relación con los dineros que fueron traspasados, en torno a los 300 millones desde una cuenta del GORE por aparentemente un funcionario a varios RUT. A raíz de esa situación, el abogado Óscar Montesino, en representación de 6 funcionarios del gobierno regional, presentó 2 querellas ante el Tribunal de Garantía, las cuales fueron acogidas. Hasta ahí llega la historia, que queremos dilucidar un poco más los argumentos, en qué irá esta investigación, en qué se basa aquello, y por eso hemos invitado precisamente al abogado Óscar Montesino, a quien lo hemos visto recientemente en los medios de comunicación. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias, un abrazo con mucho cariño, gracias por la invitación. ¿Quién y cómo llegan a ti los funcionarios y por qué se presentan estas querellas? Oye, partamos por el inicio. Oye, gracias por la pregunta. Mira, yo primero quería decir que yo no soy vocero de los funcionarios. Yo soy un abogado que solamente presta asesoría en algunos temas. Por lo tanto, hoy día todo lo que te voy a contar, por lo menos, es responsabilidad mía, o es mi opinión profesional. No, y estamos claros. Y no representa lo que presenta la Asociación de Funcionarios. Estamos claros. Que su vocero es don Jorge Loncón. No, Así es. Yo entiendo que tú representas a 6 funcionarios. A 6 funcionarios. Y por eso te agradezco tanto que lo hayas aclarado, porque siento que la epidermis está muy delgada el último tiempo. Está muy sensible. Es muy sensible todo el mundo. Mira, yo llego porque efectivamente el presidente, la directiva de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, se comunica conmigo, producto de la trayectoria que hemos tenido con algunas causas emblemáticas para Puerto Montt y la región, digamos, y por la experiencia en derecho penal, me solicitan efectivamente alguna asesoría en algunos temas en general, y eso fue lo que hicimos concretamente, digamos. Y aceptaron la propuesta que hicimos en un delineamiento de 15 días, que han terminado por lo demás, y a futuro pretendemos trabajar en algunos tópicos. ¿Y cómo se llega finalmente a la representación de 6 funcionarios y a presentar 2 querellas con respecto a quienes resultan responsables, pero además se da el nombre de una persona que es aparentemente hasta el día de hoy quien ha salido públicamente, que es José Rigoberto Mora, como supuestamente el responsable de haber traspasado dineros? Nosotros en el entretanto que hicimos, primero quiero aclarar que estas 2 gestiones que hicimos, estas 2 presentaciones, que es querellas, pues lo demás fueron declaradas admisibles por el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, es producto de un estudio completo de la situación general de la gobernación, en completo, del gobierno regional. Por lo tanto, hicimos contacto, es la asociación la que me comunica quiénes son los afectados, yo mantengo reuniones constantes con ellos, y en la primera reunión ofrecimos una planificación jurídica de lo que nosotros creíamos, y de la situación que se está viviendo, y estableciendo algunos tópicos que son necesarios acá. Asentar. Yo de verdad creo que nosotros, y lo voy a decir fuerte y claro, estamos frente a la peor crisis del gobierno regional de su historia. O sea, yo estoy convencido de eso. Segundo, que acá se está poniendo en tela de juicio la institucionalidad, que me parece muy grave. Y tercero, que a mí nos enfrentamos a una investigación que tiene varias falencias en el mundo penal. De hecho, a mí me llamaba la atención que la prensa hablaba de allanamiento. Y la verdad es que no, está hablando de alguna incautación de elementos personales. Base a eso, mantenemos una asamblea con todos los socios, y los socios nos empiezan a contar, de esta asociación nos empiezan a contar ciertos hechos que son más graves, y ahí decidimos interponer estas 2 querellas, que son 2 mega querellas, son dos acciones bastante grandes y contundentes. Pero la idea de todo esto era aportar también a la investigación. Hay una investigación que yo, como abogado, tengo algunas discrepancias cómo se está llevando por parte del Ministerio Público, y creo que los funcionarios, su intención es colaborar. Respecto al caso Fundaciones. Al caso Fundaciones, claro. Y al tema de traspaso también, digamos. Teníamos 2 cosas que a mí no estoy de acuerdo cómo se está llevando la investigación hasta el momento, y por lo tanto esta acción es lo que busca, es entablar un camino, y ese camino nosotros podamos aportar la mayor cantidad de elementos posible para que esto se termine en el corto plazo. Tú sabes, y esto hay que explicarlo a la gente, que los procesos penales, por lo tanto, no son cortos. De hecho, el Código Procesal Penal habla hasta de 2 años de investigación. Y de verdad, yo estoy convencido que Chile no merece estar pasando esta crisis. Y, por lo tanto, Chile, a su vez, no puede soportar otra causa que se parezca o tenga símil, por ejemplo, al financiamiento ilegal de la política. Creo que Chile no está preparado para eso, y no está preparado porque está cansado. Entonces, por lo tanto, creíamos que el mejor ejemplo de esto era establecer una línea programática de trabajo, y hasta el minuto ha dado mucho éxito. ¿Y cómo tus clientes en este caso, los
funcionarios municipales se percatan de que aquí hay irregularidades en traspasos de dinero a ciertas cuentas y a ciertos rubros. Tú acabas de decir municipales. Yo espero que los municipales... esperaría que los municipales hicieran lo mismo. Yo estoy hablando de los gobiernos regionales. Los funcionarios de gobiernos regionales... Mira, esto hay que establecer primero, que ellos hay conductas dentro del sistema que prestaba para esto. O sea, había conductas que se han puesto, se han arraigado en la forma de establecer gobierno regional, que nos parecía efectivamente que no se apega al procedimiento de fiscalización. Segundo, es por una autoridad que a mí me parece que está muy alejado de los funcionarios. De hecho, Patricio Espina, en muy buena forma, me parece, él admite en una entrevista que efectivamente ha fallado la fiscalización y que hay que mejorar algunos procedimientos. Y el día, en un punto de prensa, efectivamente, más que punto de prensa, yo creo que fue una transmisión que él hace a través de sus redes sociales de la gobernación, ¿no? Él establece y denuncia que a partir del año 2021 hay traspasos ilegales a cuentas destinadas y que se habrían investigado y que habría arrojado que esas cuentas se habrían producido por un solo funcionario. En vista de esto, hay un medio de prensa que establece esta noticia, pero nombra a mis representados, los nombra completamente. Y mi representado dice, oye, la grado de participación que nosotros tenemos esto, queremos aportar, la forma jurídica de hacerlo es a través de una autodenuncia, pero dijimos, no, queremos ir más allá, queremos presentar una querella. Y esa querella fue declarada admisible por el Tribunal de Garantía, cosa que en lo personal permite decir que estoy bastante satisfecho porque jurídicamente es un gran paso, digamos. Ahora, sin duda que acá hay espacios, han habido temas que no se han percatado la Contraloría, sí, en fiscalizaciones, porque todos los dineros públicos, hasta ciertas cantidades, tienen que ser tomados de razón por la Contraloría. Eso significa que han sido investigados, que han sido analizados por el ente Contralor. Y acá hay espacios en donde efectivamente se ha vislumbrado tanto en los traspasos de dineros hacia las fundaciones, sí, como en este caso particular, de un funcionario que tiene una clave finalmente. Y alguien se podría preguntar cómo es posible que salgan dineros del gobierno regional de Los Lagos sin una factura de por medio, sin una licitación pública, sin nada, simplemente se emiten a ciertos rubros. Mira, yo quiero ir un poquito más allá, yo te agregaría la lista concreta, cierta, la lista que tú acabas de decir es cierto, eso está pasando, pero agregaría más cómo es posible que un funcionario, que el que fiscaliza, sea el mismo que haga las transferencias. ¿Cómo es posible? Y cómo es posible que, por ejemplo, las claves de transferencia, que para que la gente no entienda son los tokens, son unos dispositivos que van entregando cada cierto tiempo una clave, ¿ok? Que era la antigua tarjeta que teníamos con algunas señales. Claro, que algunos bancos le llaman el Digipass, otros le llaman el Pass, etc. Entonces Banco Estado tiene este sistema. Es una clave aleatoria. Exacto, esta clave aleatoria y que se produce un desorden importante y estos estaban en una cuenta, estaban en una caja fuerte, en una oficina determinada, en el principal órgano administrativo regional, el más importante, cosa que ya es inexplicable, pero también muchos estaban encima del escritorio. Y es más, hay funcionarios que dejaron los departamentos, pero esas claves seguían a sus nombres. Entonces hay comportamientos que nos llevaron a esta situación, por cierto. Por lo tanto, por eso hemos interpuesto nosotros una querella contra el funcionario. O sea, hay comportamiento, pero además hay una falta de fiscalización aparentemente notable, ¿o no? Yo creo, insisto, yo creo que para que nosotros podamos avanzar y Chile pueda avanzar y no pase esto, tenemos que aclarar una cosa. Primero es, si vamos a seguir sacando importancia a este tipo de problemas, no vamos a avanzar. Esta es la peor crisis de un gobierno regional en su historia. Eso es. Segundo, es que efectivamente si tú le vas a dar el peso de la fiscalización a los funcionarios en forma total, es un proceso que está totalmente equivocado. Y aquí fallamos en los procesos de fiscalización, fallamos. Porque alguien que conoció las falencias, alguien que conocía cómo se movía el sistema, alguien que conocía el destino de los dineros, produjo transferencias, según lo que ha informado el propio gobernador, produce transferencias incluso a familiares. Entonces, la gente tiene que entender que cada vez que nosotros hacemos esas transferencias, es dinero que nos llega a organizaciones sociales que sí están haciendo la pega, porque hay fundaciones que sí hacen el trabajo. Entonces, eso es lo grave de esta situación. Entonces, nosotros esperamos que en los próximos tiempos exista por la parte de la autoridad administrativa que tiene el mandato soberano para tomar y mejorar todos los delineamientos. No 1, 2, 3, ni nombrando parte. Todos los delineamientos de fiscalización se tienen que cambiar, pero absolutamente, eso es cierto, es claro. Ahora, Óscar, la PDI incautó celulares e incautó también computadores. Sí. En dos procedimientos. Sí. Claro, algunos lo llamaron allanamiento, pero en realidad fueron procedimientos en que fueron allí personalmente con el propio fiscal a incautar esos aparatos digitales. Ahora, fiscal y la prensa.
Porque curiosamente cuando entra y esto lo quiero hacer porque es público, cuando entra la PDI con órdenes que no fueron leídas a los funcionarios, y eso está acreditado, también entró la prensa, digamos. Entonces, nosotros tuvimos un procedimiento muy mediático, muy estructurado, en el cual se somete a telejuicio a los funcionarios a mi Ahora estamos hablando de un edificio público, eso sí. Claro. La prensa se le invita tanto para A como para B. Es un servicio público donde la prensa habitualmente es el equivalente a la moneda dentro de la región de los lagos. Por lo tanto, hay prensa que habitualmente, y yo no estoy defendiendo la prensa, pero sí una cámara nuestra también estuvo en ese procedimiento y sin que se le haya avisado, sino porque estaba simplemente en el lugar que estaba haciendo ese procedimiento. Lo que pasa porque esto fue un día lunes a las 10 de la mañana. Yo quiero entender también que nosotros estamos incluso en una de las investigaciones más graves que ha soportado la gobernación. Y quizás al ser una diligencia de tal importancia, merecíamos la privacidad y que la policía pudiera actuar de forma más concreta. No sé si con una cámara puesta en la oreja lo podría haber hecho. No, pero la pregunta que yo haría al revés es, ¿sí? ¿Por qué el fiscal o la PDI hizo un procedimiento a las 10 de la mañana cuando está la prensa en el lugar? Claro, bueno. Porque perfectamente eso se podría haber hecho en un horario distinto. Claro. Si se hubiese querido que no estuviese la prensa, perfectamente se hubiera podido hacer, tal como ocurrió con el segundo detenido en el caso Fundaciones. Para transparentar, cuando yo te comentaba, antes que entraba en la entrevista, yo te decía, esto para mí es un caso político-jurídico. Yo como abogado hablo del mundo jurídico, pero netamente esto es una problemática político-jurídica y la política ha tenido mucha intervención en este tema. Los computadores incautados por la PDI, ¿son del gobierno regional, son de los funcionarios? No, si aquí nos vamos a encontrar con varias sorpresas, estimado. La primera es contarle a la gente que cuando usted entra a un trabajo, entra a una salmonera, entra a una minera, todas estas grandes empresas se preocupan que usted cuente con todos los elementos para cumplir una función determinada por la cual yo estoy pagando, ¿cierto? Claro. Fíjese que el organismo de administración más importante de esta región, si eso es lo grave, ese es el llamado a la autoridad que tiene que fiscalizar. Especialmente yo haría una invitación a mis amigos Core a fiscalizar esto también. Todos los teléfonos, la mayoría o la gran mayoría de los teléfonos, la gran mayoría de los teléfonos que se ocupan, los celulares que usted mantiene, son de carácter personal. O sea, un funcionario de esta gobernación regional para llevar a cabo proyectos, salidas a terreno, ocupa los WhatsApp personales, ocupa los teléfonos personales, su computador personal, y así es bastante difícil fiscalizar. Por lo tanto, los computadores incautados no son del gobierno regional. No, son personales. Y ahí está la gravedad. La pregunta es, ¿qué pasa si nosotros despedimos en un departamento que es muy técnico? Despedimos a o se va, o se acoge a pedir, lo que tú quieras. Un funcionario se va de esta organización. ¿Qué pasa con la información que necesita el gobierno regional para seguir funcionando? ¿Qué pasa con esa información? Se la lleva, porque es su teléfono personal, digamos. Y ese tema no puede pasar. Yo creo que cambiar Chile, cambiar la forma de que vamos a administrar las regiones, tiene que partir con estas medidas, pero en forma urgente. Y eso yo esperaría que en las próximas semanas se produzca. Y como contexto, el gobierno regional de los lagos maneja un presupuesto anual más o menos de 100.000 millones de pesos y que pasa justamente por las decisiones de proyectos y programas que determina el Ejecutivo, que es el gobernador regional, pero que sanciona el equivalente al legislativo, que son los consejeros regionales, y quienes ejecutan son las divisiones a cargo de funcionarios de carrera y que son en estos momentos los involucrados o al menos los querellantes respecto a lo que ocurrió con otro funcionario de carrera, porque aquí estamos hablando de una persona que más o menos trabajaba del año 2000, o sea, más de 20 años. Exacto. A cargo de atribuciones como, por ejemplo, generar transferencias. Fiscalizar y generar transferencias. Él ocupó las dos funciones en una época determinada, fiscalizar y realizar las transferencias. Esto es lo grave. Y por eso tenemos que llegar al fondo de esto. Y por eso yo me alegro profundamente, insisto, yo no soy vocero de la Asociación de Funcionarios, soy un abogado que está haciendo su trabajo, pero me alegro profundamente que la asociación haya tomado esto y haya iniciado querellas, porque esto nos va a permitir tener una oportunidad. Esta es una gran oportunidad para que definitivamente hablemos de cifras que son monstruosas. Son cifras que cuesta mucho dimensionarlas porque tenemos que financiar una región. Pero no puede ser que nosotros, esto es una apreciación personal, que lleguemos a los últimos meses de cada año y desesperadamente salgamos a buscar a quién le pasamos la plata. Tiene que haber una planificación de tal naturaleza que estos recursos le lleguen realmente a la gente. Entonces, ese es el ataque profundo a la buena fe. La buena fe pública acá se pone en tela de juicio. Y esa es la problemática, ahí es donde tenemos que actuar fuerte. Y creo que los funcionarios han tomado una medida que a mí me parece notable, que es decir, bueno, yo fui nombrado, perfecto, voy a ir a tribunales donde corresponde, porque la pelea política manténganla ustedes, y voy a solicitar al fiscal que se investigue respecto de mi participación. Y eso me parece notable.
Ahora, claro, justamente lo que dice el abogado Oscar Montesino es que, y ese es el contexto, que no justifica en ningún caso lo que ha ocurrido posteriormente, pero el año anterior muchos proyectos se cayeron que eran ejecutados por el gobierno regional o que habían sido traspasados a través de licitaciones públicas a empresas constructoras, pero quedaron una veintena de proyectos sin ejecución porque las empresas quebraron. ¿Qué pasa con esos recursos? O se gastan o se devuelven a Santiago. Si es que se devuelven, el siguiente año el presupuesto disminuye. Entonces, el propio Patricio Vallespín dijo, vamos a realizar proyectos de no fierro y cemento, y ahí se fue en búsqueda de universidades, corporaciones y fundaciones para ejecutar proyectos rápidos, y aquí se cae justamente en estas fundaciones que tuvieron algún problema, que no son todas, por cierto, pero que generaron lo que pasó con Kimun, lo que pasó también con la Fundación Participa, muy ligada al PPD, y también la Fundación Chinquihue, que todos sabemos que tiene una historia larga y que sí, la figura del intendente antiguamente era el presidente y que se cuestionó ahora porque es el cargo de Patricio Vallespín. Son las tres finalmente cuestionadas, y Kimun sin duda bien sabemos la que ha tenido. Es muy difícil explicar esto, ¿eh? Claro. Es un cuento muy difícil de explicarle a la gente. A la cual se le pasaron 1.200 millones y que finalmente se desviaron 900 para pagar sueldos y deudas que tenía esta organización previamente. Pero ese es el contexto del caso Fundaciones, y paralelo a ello está este otro que lleva justamente Oscar Montesinos. Yo solamente te quería aportar en algo. Yo he escuchado y he leído en la prensa en los últimos días explicar que el génesis de la problemática fue esta decisión que toma el gobernador respecto de que hay que gastar toda esta cantidad de dinero en un mínimo plazo. Eso es una decisión que se toma y es una decisión política administrativa. Pero es una decisión política administrativa que no nace de Patricio Vallespín. Es una política que se viene repitiendo en todas las gobernaciones de Chile. Si ese es el problema es que planificamos tan mal los tiempos de inversión en la región, que pasa que en los últimos meses tenemos que salir desesperadamente a buscar fundaciones. Y ahí viene la gran problemática. La segunda gran problemática es qué pasó con los órganos públicos que tenían que fiscalizar. Porque estamos hablando de los funcionarios. Estamos diciendo que los funcionarios están aceptando que acá hay problemas graves. Pero acá hay órganos públicos que tenían que fiscalizar no solamente la aprobación o no aprobación de los recursos, sino yo entiendo que en un país que se precie de moderno, no solamente yo apruebo o no apruebo los gastos, sino que me preocupo de fiscalizar que lo que tú estás invirtiendo le llegue efectivamente a una fundación determinada y que esa fundación explique en qué gastó los dineros. En eso consiste la fiscalización. Bueno, no me explico cómo nosotros vamos a pretender fiscalizar solamente el traspaso y no la inversión. Entonces es preocupante el camino que estamos emprendiendo, y yo espero por lo tanto que esto sirva para salir. Días atrás escuchábamos al presidente de la Asociación de Funcionarios, Jorge Loncón, diciendo que se sentían menoscabados, que se sentían incómodos, que había una presión muy grande hacia ellos, que finalmente prácticamente la salud mental de los funcionarios no está bien, de acuerdo también a la presión que han sostenido públicamente, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo he tenido toda causa siempre un aprendizaje, y este ha sido un aprendizaje extraordinario porque he tenido la oportunidad de conocer a funcionarios que la verdad la están pasando muy mal. Digamos, estos son funcionarios que están muy cuestionados, que en algunas diligencias, por ejemplo, han sido trasladados a oficinas pequeñas. O sea, esto es como un hurto en un supermercado, digamos. Han sido tratados de esa forma. Ahí tenemos dudas importantes respecto de cuáles han sido los protocolos frente a esta diligencia. Y te voy a decir una cosa más. Nosotros lo que hicimos a petición de la Asociación de Funcionarios es presentar un protocolo que se debía hacer frente a eso. Claro que nosotros lo presentamos 3 semanas antes de que el gobierno regional efectivamente emitiera un protocolo de la misma forma. Es decir, entiendo que si emiten un protocolo es porque también atienden que hay diligencias que han faltado o que han vulnerado en cierta medida los derechos de los funcionarios. Y eso tampoco aporta a la investigación. ¿Y tampoco les ha parecido la forma en que ha llevado la PDI y el Ministerio Público? Porque en un momento hablaron de degradación pública. Yo la verdad es que tengo algunas diferencias importantes con respecto al fiscal que está a cargo de esta causa. Marco Muñoz. Claro, tengo algunas diferencias notables. Creo que se pudo haber conseguido mayor cantidad de información. Por ejemplo, en la crítica que tú haces, yo creo que ciertas investigaciones se pudieron haber llevado en tiempo y forma distinta, y a lo mejor hubiésemos recopilado una mayor cantidad de antecedentes. Hacerlo un día al lunes me parece, frente a la prensa, me parece cuestionable. Pero no solamente eso, nosotros tenemos que siempre, todos los que actuamos, los ciudadanos en general, defender el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho a nosotros nos permite entender que frente a una investigación tú tienes un catálogo de derechos que se tiene que cumplir. Porque muchos de los funcionarios no tienen ninguna participación en esto. Y tratarlos prácticamente como imputados me parece innecesario. Totalmente innecesario. Fiscal, ¿tiene las herramientas para investigar? Las tiene.
pero siento que él podría haber avanzado mucho más rápido en la investigación y a lo mejor por protocolo, por distancia, por procedimiento no se ha logrado. ¿Sientes que estás en una bomba política aparte de jurídica? ¿Como abogado? Como abogado. A ver, yo insisto, yo partí esta entrevista diciendo que yo soy abogado, no soy para nada vocero de la sociedad y no pretendo serlo, por lo menos, de hecho no soy funcionario. Ciertamente creo que estas causas por sí en Chile, en el Chile que vivimos hoy, mediáticamente tienen una explosión que tiene unos costos importantes que hay que asumir y que yo lo asumo, no feliz, pero lo asumo, porque, digamos, yo te podría decir, asumo feliz las cosas, no, lo asumo, tiene un costo para mi equipo, lo tiene un costo para toda la exposición que tenemos, la tiene, pero en definitiva también tiene el otro lado, que es conocer la historia de algunos funcionarios que han sido vulnerados sus derechos y que hoy día sienten por lo menos en un abrazo, en una palabra, que sienten que están más protegidos. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? El siguiente paso. El siguiente paso es que Óscar Montesinos va a tener que descansar un par de días, está muy cansado, y abrazar a su familia porque no la ve hace rato, digamos. Viene, y para los funcionarios viene efectivamente seguir con una estrategia jurídica completa. Yo te insisto, esto no es que nosotros hayamos presentado querella y para ver qué pasa, digamos. Esto se estructuró, se pensó, el plan a plan ha funcionado. De hecho, va adelantado de lo que yo creía. O sea, el que se hayan declarado admisibles las querellas nos permiten decir, próximo paso, vamos a presentar declaraciones, no me cabe duda que vienen nuevas querellas, no me cabe ninguna duda, y que nos vamos a ver nuevamente en el Tribunal de Garantía, vamos a aportar todos los antecedentes, y es donde la plaza que a mí me toca trabajar, que es el mundo jurídico, el político, social, las malas miradas. Abogado, a propósito de lo mismo, ¿por qué dos querellas? En una van 5 funcionarios, sí, y en la otra va Gloria González, que si bien es una funcionaria de planta del gobierno regional, es una funcionaria también que ha tenido confianza política. Ella era jefa de una división, o sea, nombrada por Patricio. Una funcionaria de confianza, digamos. Sí, claro, pero además es una funcionaria de planta. Sí, entonces, involucra a los dos, que no necesariamente es así, siempre con los funcionarios. Por lo tanto, ¿por qué dos querellas distintas? ¿Por qué Gloria González va con una querella aparte? Gloria González va con una querella aparte porque ella, la verdad es que su nombre, yo creo que más político y jurídico, ha aparecido bastante cuestionada. O sea, yo siento que en la plaza pública se puso a Gloria González hace bastante rato, incluso de su partido, me atrevo a decir. El PPD. El PPD. Y la puso en la plaza pública, ella recibió la peor de las denostaciones. Su nombre está en la prensa hace mucho tiempo, digamos. Entonces, una vez que yo mantengo una entrevista con ella, hicimos el delineamiento jurídico y nos dimos cuenta que efectivamente estamos frente a una vulneración importante, y en ese sentido quisimos seguir avanzando con una querella y consideramos que el caso de ella, por supuesto, no tiene mucha relación con el caso de los funcionarios. Son dos caminos. ¿Y el caso de la querella, por qué es el de ella? El caso de la querella ella es porque en definitiva ella siente, y así lo siente este abogado, que ella a través de una querella primero se puede hacer parte de un procedimiento, lo declara admisible el Tribunal de Garantía, o sea, nos dio la razón. Y segundo, el nivel de prueba contundente que tiene Gloria nos va a permitir a nosotros, creemos, lograr un objetivo mayor, que primero que a ella se le sobresea definitivamente, estoy absolutamente convencido de eso, pero también ella tiene una exigencia mayor, que es decir, yo puedo aportar antecedentes necesarios, fundantes y en derecho, no políticos, derecho, que nos van a permitir llegar a investigaciones claras, terminarlas y en definitivamente crear sentencias contra quienes resulten responsables. Porque ella fue uno de los 3 funcionarios de rango del equipo directo de Patricio Vallespín a quienes se les pidió la renuncia. Ella como jefa de división se le pidió, ella sigue funcionando en el gobierno de la región porque es de planta, pero su cargo de confianza se le pidió la renuncia. Exactamente, se le pide la renuncia por la prensa, con una reunión anterior donde ella se le dice que no va a ser renovada, una hora después se hace por la prensa. Y efectivamente eso es lo que ella detona. Ahora, lo de Gloria a mí me parece muy interesante porque cambia la estrategia respecto a las querellas en sí, porque tú te querellas generalmente cuando tienes alguna vulneración a tus derechos. Ahí estamos, ¿cierto? O has sido víctima de algún tipo de delito. Ella está diciendo, mira, yo estoy involucrada por la prensa, por los manifiestos públicos, en un delito que yo no tengo participación. Me voy a querellar porque voy a entregar antecedentes suficientes para que esta investigación llegue a buen puerto. Y tiene acceso a la carpeta de investigación, por cierto. Por cierto. Entonces cambiamos todo el también hay un manejo de información ahí. Exactamente. Entonces creíamos que la estrategia jurídica de pasar desde ser imputada y esperar que algún día nos llamen a ser un querellante activo me parece muy interesante. Bien, pues, abogado, podríamos seguir hablando mucho más, pero estamos en el tiempo para analizar lo que es esta arista, una de las tantas que tiene aquí las investigaciones del Gobierno Regional de los Lagos. Óscar Montesinos, abogado, tal como decíamos, por un lado de Gloria González y también de otros 5 funcionarios del GORE que se han querellado, cuyas
presentaciones han sido aceptadas, han sido declaradas admisibles por el Tribunal de Garantía y por lo tanto aquí se abre una nueva investigación y distinta respecto a lo que es el caso Fundaciones que lleva el Ministerio Público. Así que más adelante sin duda estaremos hablando en los próximos días, créeme que nos vamos a volver a ver con nuevas presentaciones. Y nosotros le decimos gracias a ustedes, tal como le decimos al abogado, para que esté con la televisión regional, con Vértice TV en lo particular y todas nuestras plataformas de internet, de redes sociales y por supuesto de toda la región de los lagos, también de la región de los ríos y parte de la región de Aysén. Hasta cualquier instante.